Buenas noches, profe. En cuanto al trabajo de si existe un pensamiento latinoamericano, pues a mi parecer sí existe. Algunas de las justificaciones, por ejemplo, las circunstancias actuales que viven las sociedades latinoamericanas han desarrollado su pensamiento, el cual es 100% original, dejando de lado el pensamiento europeo que ha convertido en una simple cultura ornamental en América Latina. El autor brasileño R. Gómez, en su libro Crítica del Rasao Tupinquim, concluye mencionando que desde el punto de vista de un pensar brasileño, Noel Rosa, compositor popular, tiene más para enseñarnos que el señor Emmanuel Kant, toda vez que la filosofía como la samba no se aprende en el colegio, haciendo referencia a las prácticas culturales de cada sociedad latinoamericana, en este caso de la cultura brasileña. Otra justificación, el decaimiento de Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron las principales causantes de que en América Latina surgiera un nuevo pensamiento debido a la ineficiencia e ineficacia de las ideologías europeas para prevenir estas guerras. Por lo contrario, los pensadores latinoamericanos empezaron a enfocarse en sus propias sociedades, relacionando la cultura. La revista peruana Valoraciones en 1986 publicó el artículo llamado «Existe un pensamiento hispanoamericano», en el cual se propuso lo siguiente: liquidemos cuentas con los tópicos en uso, expresiones agónicas del alma decréptica de Europa. Respecto a esto, el autor peruano Germán Palacios mencionó: somos pueblos nacientes, libres de amarras y atavismos, con inmensas posibilidades y amplios horizontes delante de nosotros. El cruzamiento de las razas nos dio un alma nueva al interior de nuestras fronteras. Acampa la humanidad, nosotros y nuestros hijos somos síntesis de razas. Así, retomando la importancia del pensamiento latinoamericano en relación a la cultura y criticando los principios ideológicos europeos. Otra justificación también: el desarrollo político, económico y social de algunos países latinoamericanos han permitido alcanzar aquel pensamiento a través del estudio de las problemáticas que aquejan a las sociedades latinoamericanas. En 1968, el peruano Augusto Salazar Bondy declaró en su momento que, a pesar de que las condiciones de subdesarrollo hayan impedido hasta el presente la formulación de una filosofía latinoamericana, será no obstante posible llegar a ella, en la medida en que sean superadas las causas del atraso. Criticarlas a estas es ya dar comienzo a la mencionada filosofía. Con lo anterior podemos llegar a una idea, poniendo de ejemplo Argentina, Brasil, Uruguay, países los cuales han tenido un progreso significativo frente a otros debido al cambio del pensamiento e inclusión de la cultura como parte esencial de la sociedad. Otra justificación: la colectividad humana es un paso fundamental para el desarrollo del pensamiento latinoamericano. Y como lo menciona el argentino Alejandro Korn, es posible hablar del pensamiento autóctono siempre y cuando en Latinoamérica exista la colectividad unificada por parte de la sociedad a través de los sentimientos, intereses, ideales comunes que desarrolla a la luz de estos una acción histórica. La explicación nacional de este conjunto, con la ayuda de la tradición del pensamiento filosófico europeo, constituye lo que se puede llamar filosofía argentina. Tal como lo menciona el autor, se puede llegar a un pensamiento latinoamericano siempre y cuando existan los intereses y colectividad sin dejar de lado el pensamiento europeo. Otra justificación: por último, tenemos la inclusión de los indígenas en los diferentes procesos socioculturales, ya que permite apreciar la riqueza cultural como son las tradiciones, costumbres, lenguas, etc. Este mosaico sociocultural nos brinda una identidad de pluralidad de nuestras raíces. El pensador peruano Mariátegui menciona que todos los pensadores de nuestra América se han educado en la escuela europea, no se siente en su obra el espíritu de la raza. Sin embargo, esto no significa que sea imposible la aparición en el futuro de una filosofía típicamente latinoamericana, en la medida en que vayan siendo incorporadas a la meditación filosófica las culturas indígenas. Lo anterior hace referencia a la importancia de las culturas indígenas para ir fortaleciendo el pensamiento latinoamericano y no solo estancarnos en el pensamiento europeo. Algunas experiencias. Por ejemplo, la ley de los pueblos y comunidades indígenas. Esta ley surgió en Caracas, Venezuela, creada por la Asamblea Nacional con el propósito de reconocer los derechos de los pueblos indígenas de la participación política y protagonismo dentro de las sociedades, además de brindarles educación respetando sus costumbres y, por último, otro aspecto,
a recalcar es la oficialización y reconocimiento de sus lenguas en las políticas del país. Otra experiencia, Señal Colombia. En un medio público comprometido en el desarrollo del ciudadano, la educación, la cultura, la memoria, el medio ambiente de Colombia y algunas regiones de Latinoamérica, con convenios masivos donde la diversidad esté presente en temas, formatos, estéticas y enfoques. Otra, la filosofía argentina. Este pensamiento argentino se basa en algunas reflexiones surgidas por la investigación y desarrollo de las ideas filosóficas de este país. Esta filosofía prioriza los principales problemas que nacen de la reflexión crítica en el campo de la historiografía, lo que significa una toma de conciencia de los puntos de orientación o de criterios de búsqueda del proceso histórico de las ideas filosóficas y el pensamiento historiográfico. Otra experiencia también nos da el doctor Pablo Guadarrama, autor del libro El pensamiento latinoamericano, Nicaragua. La obra de Pablo Guadarrama constituye un valioso aporte al pensamiento latinoamericano. En esta ocasión consideramos el concepto de cultura y el de filosofía latinoamericana abordados en sus escritos. Estimamos importante resaltar el sentido universal de la cultura que deriva de un carácter histórico y concreto y la interacción entre cultura y ser social, en la que la cultura creada por el ser humano forma en ese proceso interactivo. En cuanto a la filosofía latinoamericana, abordaremos el tema pensamiento y realidad, de su autenticidad y relación con la realidad histórica integral. ¿Qué identidad latinoamericana y cómo se puede representar? ¿Qué es identidad latinoamericana? Primero que todo, la identidad latinoamericana se fundamenta en un evento histórico que sucedió en el encuentro de las culturas, que terminó con la imposición de la cultura occidental europea sobre la latinoamericana a través del colonialismo, lo que determinó una dominación cultural que se manifestó con violencia, explotación, oprobio, desigualdad, exclusión y representación y represión. La cultura europea trata de imponer su forma de pensar, sentir y actuar, en pocas palabras, cambiar la esencia de los pueblos latinoamericanos a través de un fuerte intento de homogenización, lo que implicó la visión de un solo mundo y una sola forma de organización, una sola forma de ideología y pensamiento, una sola forma de economía. El resultado del encuentro de estas dos culturas se le denominó mestizaje, lo que significa que somos españoles, que no somos españoles ni indígenas, aunque no dejamos de ser ambas. La tradición oral de nuestros pueblos, que se transmite de padres a hijos, ha logrado que se mantenga una cierta perspectiva de identidad desde los pueblos originarios y algunos regazos de conocimiento y de valores. Por otro lado, los europeos intentaron incorporar elementos como los ideológicos a través de la religión, a través de la ciencia, a través de la arte, de la lengua, por supuesto, inevitablemente la carne. Por otro lado, el pensamiento latinoamericano nos invita a considerar la necesidad de conocernos nosotros mismos, y quizás sea el desafío mayor que tiene esta propuesta, es decir, recuperar nuestra memoria, sobre todo la valoración y el amor propio, de volverse a nuestros pasos, a reconocernos. Reconocer es quiénes somos y quiénes fuimos. Para eso se necesita el conocimiento de nuestro pasado, por lo tanto, aprender a reconocernos una vez más en nuestra propia identidad representa a través de la diversidad como el núcleo principal de nuestras raíces. Por tal motivo es importante recuperar las culturas ancestrales, como lo son sus conocimientos, su cosmovisión y por supuesto todos sus valores. La pregunta ¿quiénes somos? Nos debe enfrentar al hecho de que no somos un solo pueblo, una sola identidad, con unas solas características de algún pensamiento, sino que compartimos una historia al igual que muchas características de los que hace únicos y diferentes. Por eso esa característica de nosotros es un asunto complejo y múltiple. Por otro lado, nuestra cultura, nuestra identidad trasciende en el tiempo, por el motivo se manifiesta la necesidad de conocer nuestro pasado para poder entender nuestro presente y de esa manera proyectarnos hacia el futuro que deseamos. Eso, profe, y hay algunas referencias como Gómez R. Cielo, 1977, Argote GM, existe un pensamiento hispanoamericano, Bondi As, revista Solar, Korn As, revista de la FASH, Mariátegui, Universidad de Suila, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana, Señal Colombia, Río DF Digital, etc. Muchas gracias, profe, que esté muy bien.